Monte María presenta De Familia en Familia. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja se en uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Les saludamos, les felicitamos, les expresamos también nuestro más sentido pésame en relación, pues hay dos elementos muy grandes de este fin de semana. Ya lo ventilábamos el fin de semana, el viernes, sobre estos dos eventos muy importantes. El mayor, obviamente, fue el de ayer. La elección presidencial 2018-2024, hasta el 2024. Y bien, pues al que el pueblo de México eligió fue al señor Andrés Manuel López Obrador, nacido allá en Tabasco, en Tabasco, dice. Y tengo algunos puntos está en la wiki muy al dice gobierno, y pues este personaje, verdad, que dijo que a la tercera es la vencida, y entonces pues es una nota muy importante. Nació en Tabasco, por supuesto, su abuelo pues también por parte de su mamá, de origen español, ¿verdad? De los que vinieron aquí a México en aquellos años, ¿verdad? Nació en Tepetitlán, Macuspana, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953, por tanto tiene 64 años, 8 meses, casi los 65, ¿verdad? Lo que va aquí a noviembre, el 13 de noviembre, fiesta de San Serapio, y los nombres de Andrés y Manuel por su papá y su mamá, conocido comúnmente como AMLO. Es un político, politólogo y escritor mexicano. Actualmente es candidato a la presidencia. Bueno, pues a partir de ya es el presidente nominal para de aquí al 1 de diciembre, donde ya será oficialmente, tomará el mando. La primera felicitación y participación, ¿verdad?, de colaborar para hacer la transición, pues fue el mismo presidente vigente ahora, ¿verdad?, Enrique Peña Nieto. Bien, por tercera ocasión fue la candidato, ¿verdad?, a la presidencia. Muy bien, pues estas son unas notas muy interesantes para conocerlo, ¿verdad? Primeros años, nació decíamos en Tepetitlán, dentro del municipio de Macuspana, Tabasco. A los 13 años, el 13 de noviembre de 1953, hijo primogénito, o sea, el mayor, de don Andrés López Ramón y Manuela Obrador González, comerciantes tabasqueños y veracruzanos. Su abuelo materno, que les decía, llegó como exiliado a México procedente de Ampureo, municipio de Cantabria, allá en España. Bueno, abuelo materno de origen español, o de esta provincia, Cantabria. Estudió la primaria en la escuela Marcos Becerra, en la única del pueblo, y por las tardes ayudaba a sus padres en la tiendita, y ya hasta ponen aquí, ¿verdad? La tiendita se llamaba La Posadita. A mediados de los 60, la familia se mudó a Villahermosa, donde instaló la tienda de ropa y zapatos Novedades Andrés. En esta capital, López Obrador cursó la secundaria y la preparatoria. A los 19 años se fue a la Ciudad de México a estudiar en la universidad. Y así,
sigue esto, que es importante irlo conociendo. A mí me interesa conocer quién nos va a representar a partir ya oficialmente del día 1 de diciembre. Y sí, me alegro muchísimo por esta frase muy interesante, clásica. Dice: Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y bien, pues ya el pueblo de México eligió a su futuro presidente, primer presidente, decíamos, de izquierda, llamábase así, ¿verdad?, por la línea de derecha, pues lo que sería en relación a lo que le estaba platicando del capitalismo, del liberalismo, no, y ahí base de unos años para acá, del neoliberalismo, que es el capital. Dejar el capital, que no tiene patria, que no tiene padre, no tiene madre. Entonces el capital, de ahí vienen los tratados de libre comercio y todo eso. Y el otro lado, pues un gobierno más severo, más represivo, como ha sido el comunismo, merced a cuando Alemania quedó dividida en Alemania del Este y del Oeste, ¿verdad?, la democrática y la Alemania comunista. Por ejemplo, el comunismo, pues que finalmente en 1991 terminó, y el Papa San Juan Pablo II ahora dijo una frase muy interesante: ya cayó el comunismo, pero todavía está el capitalismo, ¿no? O sea que tan malo uno como el otro. Bien, pues es una experiencia nueva, bienvenidos, estamos ahí. Segundo, pues ya mandaron a México, sí, Brasil, un partido súper mega emocionante, pero por lo bueno que hayan jugado o jugado a la altura, pero 2 goles, 2 de pizarrón se llama, ¿no? Lograr burlar la defensa, un pase de lado visto de la cancha, ¿verdad?, o del lado del portero, en este caso Memo Ochoa, y haciendo un centro, y 2 veces el mismo dibujo, ¿verdad? Y esos 2 goles que dolieron hasta el alma. Y bien, pues se cortaron las alas de pasar, ¿verdad?, cuartos de final. Nos quedamos conectados otra vez, dicen, otra vez a LOL. Bien, pues con esto, así como un preámbulo hay mucho por estudiar. Ya les contaba entonces aquí algunos datos generales de el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Muy bien. Hay datos muy interesantes en la wiki, pues son muchas páginas las que nada más aquí logré capturar de la wiki, 61 páginas, para que vean lo interesante que es y conocerlo, sí, para ahora, pues su primer discurso, muy interesante, para unas frases, ¿verdad?, como: no voy a quedar mal con México. Yahoo también, lo más cercano: AMLO celebra victoria en México y promete reforma radical. Es como una palabra fuerte, ¿no? Una reforma radical. Una nota de María Berza y Andrea Rodríguez, dice: Ciudad de México, por primera vez, de la agencia AP, por primera vez en su historia reciente, México decidió apostarle a la izquierda, lo que estábamos platicando. El favorito de las elecciones presidenciales de este domingo, apenas unas horas, hace menos de 12 horas, y que se cerraba, un poquito más de 12 horas, que se cerraba y ya se contabilizaba, pero ya desde hace 12, 14 horas, que pues ya daban el triunfo al señor Anaya y el señor Mid, al señor López Obrador, ¿verdad? Entonces Andrés Manuel López Obrador ofreció en su discurso de victoria una promesa para transformar a un país que en las urnas mostró su hartazgo de partidos políticos tradicionales y que dispararon la violencia y la corrupción. Y aunque AMLO no mostró
se mostró conciliador, también aseguró que encabezaría una reforma radical, cuidado con estas palabras, ¿verdad? Encabezaría una reforma radical pacífica que permita atender a los más pobres. El Papa ya nos había hablado sobre cuidado, y es la semana pasada, sobre este radicalismo, a raíz de la situación que un gobierno populista es la palabra, como el de Donald Trump, pues se van así, ¿no? O sea, no tienen, y por lo de los niños enjaulados, ¿no? En la separación de la familia. Muy bien, pues saludamos a Padre Jorge Eduardo Zárraga, un aplauso. Después de mucho llega por acá Padre Jorge. ¿Qué tal, Padre? El otro día le saludamos el viernes por sus 16 años de sacerdote, pero por lo pronto y esperando sus riquísimos comentarios. ¿Cómo está, Padre? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos nuestros hermanos que nos acompañan a través de estos medios, televisión, internet, radio, en la 860 nos están sintonizando. Pueden seguirnos en nuestra página www.montemaria.org/web 2. También tenemos nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. 689-7390, 91 y 92. Tenemos también en Chula Vista, área 619-420-1538, 420-1428. Y en Denver, área 720-229-5642, 229-5642. Y pues nuestra página, y también tenemos las redes, es Montemaría Radio y Televisión. Ahí pueden también comunicarse. Y bueno, pues saludamos a todos nuestros hermanos que se incorporan en la 860 en esta hora de 11 a 12 de la mañana, y luego regresamos a las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, y en la 1470 de 7 de la noche a 6 de la mañana. Podemos hacer esto si ustedes siguen colaborando. Esta labor no es nuestra, es de Dios, y ustedes son quien la sostienen. Su oración, su ofrecimiento y sus granitos de arena para que esto siga adelante. Si ustedes por diferentes causas ya no lo hacen, pues tendríamos que dejar de transmitir, pero seguiremos hablando. Obviamente no saldrá al aire, pero nuestra labor evangelizadora no se detiene. Alcanzaremos menos gente, pero seguiremos compartiendo el amor de Dios. Así es que ustedes marcan la pauta, ojalá puedan acompañarnos y puedan hacer estos granitos de arena que constantemente hacen que esta obra continúe. Así es que dependerá de ustedes, y ojalá. También hay que estar en oración por nuestro país. Hay muchas especulaciones, bueno o malo, ya no se trata de lo que pudo ser, lo que no pudo ser, es el que México más votó, y bueno, pues hay que estar en oración para que realmente sea pues lo mejor para nuestro país. En oración, nosotros como católicos no debemos de bajar la guardia, debemos estar en oración, en adoración, pidiendo por nuestra familia, pidiendo por nosotros, pero también y más intensamente pidiendo por nuestra patria, por nuestro México. Así es que en oración continua, para que verdaderamente este cambio radical que mencionaba el Padre Rayito sea para el bien de todo México. Muy bien, gracias, y saludamos a Negrito Sammy allá en Controles, y también gracias a nuestros hermanos de la 860 y este espacio, esta ventanita que tenemos para en este horario, ¿verdad? De familia en familia. Ya venimos desde las 10 compartiendo pues estos dos hechos históricos. No llega a ser un acontecimiento, quizás segundo, el que ocupa el primer lugar, la elección presidencial. Están las redes saturadas, ¿verdad?, de todo este evento. Muchos seguidores de los distintos candidatos. Ve uno y te manda a otro lado. Bueno, pues 53.7 hasta donde yo me quedé para el señor Andrés Manuel. Bueno, pues ya, Vox Populi, Vox Dei. Yo, en lo personal, con mis hermanos como religiosos, misioneros y misiones de Jesús y de María, respetamos
la decisión del pueblo de México. Ahí está, fue contundente esta elección. Y lo increíble, Padre Jorge, no hubo cachirulina ahí de que van que contar voto por voto, casilla por casilla, no fallaron los sistemas. Conozco a parte del equipo que estuvo cubriendo esta parte y les decía en la mañana, agradecidísimos porque vemos las caritas y vemos los actores, pero todo ese personal que de veras ha de haber pasado muchas horas ahí en el trabajo, viendo creo que 1 millón de personas que de manera, se les invitó a ser parte de, y fueron los que participaron directamente en las casillas como presidente, como secretario y como no sé qué de actas, y pues un esfuerzo enorme. Bien, pues la parte de nosotros, orar, y bien, siempre, en el caso mío, la expresión es para la gloria de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Abre mis oídos, quiero oír como tú. Abre mis oídos, ayúdame Dios. Bien, pues aprovechando que tenemos aquí a Padre Jorge, hay 2 temas muy interesantes, ya lo verán ustedes. El primero es del profeta Amós, muy interesante porque somos muy buenos para exigir y todo esto, ¿verdad? Pero muy malos para cumplir, ¿verdad? Y en cuanto a este mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, chequen el dato del profeta Amós, capítulo 2, versículo del 6 al 10 y del 13 al 16. Esto dice el Señor: por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel, porque venden al inocente por dinero y al pobre por un par de sandalias, aplastan a los pobres contra el suelo y sacan del camino a los humildes. Padre e hijo acuden a la misma mujer, profanando mi santo nombre, sobre ropas tomadas como prenda. Se sientan a comer en sus santuarios y se beben las multas de los pobres en el templo de su Dios. Todas estas faltas, ¿verdad? Cuando ustedes llegaron a esta tierra, dice la palabra, yo destruí a los amorreos, que eran altos como los cedros y fuertes como las encinas. Destruí sus frutos por arriba y por abajo sus raíces. En cambio a ustedes yo los saqué de Egipto y los conduje por el desierto durante 40 años para darles en posesión la tierra de los amorreos. Pues bien, ahora yo los aplastaré contra el suelo, como la carreta tritura las espigas. El más veloz no logrará escapar, al más fuerte de nada le servirá su fuerza, y ni el más valiente salvará su vida. El arquero no resistirá, no le liberará, el más ágil no se liberará. El jinete no se salvará, el soldado más fuerte y valiente huirá desnudo aquel día. Fíjense, pero bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues es en la primera tesis, ¿verdad? Por sus innumerables pecados no perdonaré a Israel. Siervo malo, si yo te perdoné la deuda, ¿no debías tú hacer lo mismo? O sea, cúmplele. Y el Evangelio, para escuchar el comentario del Padre Jorge, fíjense, continuando con el capítulo 8, si ustedes llevan la secuencia de las misas que él celebra y sobre todo pues la riqueza de la palabra y cómo él
la desglosa muy bien. Pues hay unas enseñanzas maravillosas. Este es el capítulo 8, versículo del 18 al 22. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamamos esta buena noticia según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió: Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues aquí tenemos dos aspectos sobre el seguimiento y la condición para seguir a Jesús. Así nos lo comparten nuestros hermanos. Pero escuchamos en un momento más, después de una pausa, a nuestro querido Padre Jorge Eduardo, que está de plácemes, igual que felicitamos a Madre Teresa Espinosa Asensio, que hoy cumple años, y ayer Sor Susana. Muchísimas felicidades. Recuerda que Dios es amor y te ama. Al verdadero amor no se le conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece. De familia en familia, regresamos. Monte María, Dios es amor y te ama. Compárate de familia en familia. Llama a nuestros teléfonos en cabina 689-7390, 91 o 92. Llámanos. Muy bien, ya estamos de regreso. Gracias a todos. Como decía Padre Jorge en un primer momento, gracias porque llegamos a ustedes. Gracias a ustedes. Después del 1 de diciembre, pues serán otras pautas, otras situaciones, y ya Dios nos va marcando cómo van a hacer estas cosas en su momento. Por lo pronto, pues la situación está difícil, ¿verdad? Hay una fotografía de los que pues han seguido al señor Andrés Manuel López Obrador. Está una República Mexicana, dice: lo urgente, un cartón de Rocha, Rocha, y entonces está pues el país todo balaceado y un muñequito ahí representando a López Obrador, y dice: y ahora a reparar, Bueno, pues que tenga muy buena suerte en esto, muy buenas y sabias decisiones. Padre Jorge Eduardo, pues muchos acontecimientos propiamente, muchas situaciones, pero sobre todo, pues si nosotros tenemos nuestra fe, y no es una fe de ahora, sino de 20 siglos, más el Antiguo Testamento, pues esto es parte de lo que el Señor nos permite del día a día. Y ahora, ¿qué nos dice en su palabra? Hay que entender por qué suceden las cosas, por ejemplo, en la primera lectura, en cuanto a que aparentemente Dios está castigando. No, Dios no es que estuviera castigando, el pueblo lo interpreta así, porque les empieza a ir mal, y sacan la conclusión: nos alejamos de Dios, y por eso Dios nos castiga. Y es precisamente también en el ámbito del profeta que denuncia: cuando uno se aleja de Dios, participa de la destrucción. Cuando está con Dios, participa de la reconstrucción, o que yo le llamo redención. Ayer las lecturas nos pueden ayudar a entender mejor esto. Hice yo un ejemplo con unos juegos que les llaman estos Legos,
Y les dije que cuando uno hace un trabajo y llega alguien y te lo rompe, yo desarmaba el ego y lo dejaba todo tirado. Dice, frustra, ¿no? Y tú le pones todo el empeño, lo vemos por ejemplo en el matrimonio, donde tú le echas ganas y de repente tu pareja dice ya no, o en un trabajo en la escuela o en el trabajo, donde tú pones todo el empeño y los demás no, y el trabajo no sale bien, o no te califican bien porque los demás no hicieron, y como que se frustra uno. Y yo les decía que esto es precisamente parte de lo que es el proyecto de Dios. La lectura ayer, la primera lectura, nos hablaba cómo Dios creó todo perfecto, hermoso, incluso donde el hombre no va a morir. Primer paso, la creación de algo maravilloso. Segundo paso, la destrucción de ello, que es por envidia entra la muerte, entra el pecado, entra el alejamiento de Dios, del hombre hacia Dios, y quiere hacer su proyecto, que es precisamente lo que sucede con los profetas. Cuando el hombre se aleja de Dios, participa en la destrucción de la obra de Dios. Y a esto le llamamos pecado. Entonces, de por sí, el mundo está como está y nosotros lo hacemos más mal, pues participamos de la destrucción. Tercer momento es la reconstrucción. Y esto, para explicárselo a los niños, les dije, a ver, ¿qué significa la palabra religión? Y bueno, pues al final de cuentas es religar, volver a unir lo que en un primer momento en la creación teníamos. ¿Cuál era la esencia de ese momento? Dios es el centro de mi vida, o Dios es el número uno en mi vida. La religión me ayuda a no perderme y poner otras cosas que no sean Dios en primer lugar. Así de fácil. Entonces, primer momento la creación, segundo momento la destrucción, tercer momento es la religión me ayuda a poner a Dios. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se logra esto? A través de la reconstrucción. Y esto es redención, que es la encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. El Señor viene a reconstruir, a reparar, a volver a hacer, porque yo les decía a los niños con el ego, si yo lo rompo y lo destruyo, le hacía la finta que pisaba yo el ego y lo rompía. Luego, ¿lo puedo pegar, pero va a tener lo mismo? No, ya no va a ser posible. Pero cuando viene la reconstrucción, se puede construir algo nuevamente grandioso y maravilloso, que es la obra de Dios, el proyecto de Dios para todos nosotros. Primer momento, la creación. Segundo momento, la destrucción. Tercer momento, la redención. Y a partir de aquí viene el cuarto momento, que es lo que nos decía la segunda lectura y que tiene que ver con el Evangelio cuando Jesús invita, síganme. ¿A qué se llama este seguimiento? Estar con Él. ¿Pero qué significa estar con Él? No es estar nada más encerradito sin hacer nada. O sea, de estar con Él me comprometo a reconstruir, a participar en la redención, que es lo que decía San Pablo ayer en la segunda lectura a los Corintios, cuando les dice, ustedes se caracterizan porque son bien buena onda, bien a todo dar, bien simpáticos, bien todo esto, y hasta me cayeran bien a mí los corintios, ¿no? Dice así esta lectura, decía ayer, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en palabras, sabiduría, diligencia para todo y en amor hacia nosotros, distínganse también ahora por su generosidad. Y es un ejemplo hermosísimo que dice San Pablo. Jesús siendo rico se hace pobre para que desde su pobreza nos haga ricos, que no es otra cosa que Jesús siendo Dios se hace hombre para llevar al hombre a ser Dios. Su pobreza es hacerse como nosotros, pero desde esta pobreza nosotros nos enriquecemos para hacer más de acuerdo al plan de Dios. Y esto me compromete en la reconstrucción, o sea, el servicio. Si yo me pongo a hacer este servicio como una ONG que se pone a ayudar, pero no tiene a Dios como centro, esa reparación es temporal. Y muchas veces es protagónica. Yo hago, yo esto, yo lo otro, miren cómo lo hago, y la persona que está hablando siempre así, el yo, es protagónico y no es de Dios. O sea, está en las cosas de Dios, pero no está con Dios. ¿Por qué? Porque le gusta ser el protagónico de todo. Cuando realmente uno que trabaja en la humildad y que está queriéndole dar la gloria a Dios, pues todo lo refiere siempre hacia Dios. Todo su fuente, todo su ser es Dios, no es uno mismo. Y esto es interesante porque cuando uno repara o cuando participa en la redención, en la reparación de este mundo, pues siempre lo hace
poniendo a Dios como centro, y lo hace por Dios, para Dios. Desde mi riqueza es estar con Él. Mi riqueza es vivir en Él. Mi riqueza es alimentarme de Él. Y vemos a lo largo de la historia hombres con una fortaleza espiritual que pudieron soportar martirios, que pudieron soportar insultos, que pudieron soportar injusticias, porque tenían a Dios en primer lugar. Y ahí estaban reparando ellos, participando en la redención, en el rescate de esas almas. O almas que vivieron una vida tan profunda que vivieron en servicio completo y total, no pensando más en ellos, sino en lo que podían ser por los demás. Y otros, a lo mejor incluso personas que llegaron a no necesitar de nada, incluso nada material, incluso nada de comida, y se alimentaban solamente de Dios, y de la gracia de Dios, y de todo esto. Bueno, eso es el cuarto momento, la participación en la reconstrucción, en la redención. Y luego veíamos el Evangelio, que era muy interesante, donde una mujer, dos momentos de milagro. Claro, es un milagro real, realmente Jesús sanó a la hemorroísa y realmente resucitó a la hija de Jairo. Pero ¿qué enseñanza me deja a mí? ¿Qué enseñanza en mi vida espiritual, en mi relación con Dios? Yo le trataba de explicar a la gente el primer momento. Esta mujer estaba desangrándose durante 12 años. ¿Qué significaba? Estaba perdiendo la vida, se estaba agotando. Y les decía de broma, ¿no? Dice, ¿a qué le sonaba esto? Estaba enferma, gastó toda su fortuna en médicos y nada. Como que el Seguro Social, el ISSSTE y todo el sistema de salud, ¿no? Te sacan todo y no hacen nada. No es cierto siempre, pero era en plan de broma. Y es interesante porque esta mujer representa a todos aquellos que, ¿cuál es nuestro tesoro? O sea, ¿cuál es nuestra riqueza? El tiempo que tenemos. Es el tiempo que Dios nos ha dado y que a veces desgastamos en odios, en rencores, en placeres, en buscar la salud, en buscar el bienestar sin Dios. Y es cuando, pues, participamos de la destrucción y no de la reconstrucción. Entonces esta mujer se había desgastado su tiempo y todo en querer encontrar la salud. Y entonces desde la humildad, desde la pérdida de todo se acerca. Pero lo interesante no solamente es eso. O sea, representa para nosotros ese sangrado, es el poco tiempo o el tiempo que hemos perdido nosotros. Se nos está yendo la vida. O sea, se nos acorta el tiempo que tenemos antes de llegar a la presencia de Dios por estar tan ocupados en preocuparme qué comeré, qué beberé, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro. Si teniendo a Dios como punto, todo lo que haga tendrá valor de redención. Bueno, esto es el planteamiento. Y el otro elemento interesante, yo les decía, imagínense un día en el metro en la Ciudad de México en horas pico, así. Y de repente te metes, yo les decía en forma de broma, ¿no? Es un tratamiento, te manosean todo, te dan un baño sauna y bajas ligerito, ligerito, porque ya te bolsearon y te robaron todo. Entonces imagínense a Jesús en la hora pico del metro, donde todo el mundo le está tocando y todo el mundo le está jaloneando, y él dice, ¿quién me tocó? Así como que los discípulos diciendo, hey, o sea, ¿cómo preguntas eso? Pero hay que entenderlo desde esto. Jesús está diciendo, ¿quién me tocó con fe? Porque todos lo estaban tocando, pero nadie desde la humildad, el abandono completo y el creer en Dios. Creer no solamente es sí creo en Dios, es confiar. O sea, tú puedes sanarme y si no me sano, desde esta realidad, ¿cómo te puedo servir? Esa es confianza en Dios. No es de que Dios me va a sanar, Dios me va a sanar, yo creo que Dios me va a sanar. Sí, puede hacerlo, pero si no lo hace, recordaba a mi santo padre, a mi papá, que en paz descanse, tenía uno de varios vicios, que era comprar billetes de lotería. Y una vez le dije, papá, ¿para qué? Pues para ver si me lo saco. Y recuerdo otra persona, ya también fallecida, que una vez platicando con él, me dijo, hablando sobre esto de la suerte y los billetes de lotería, me dice, yo una sola vez compré un billete de lotería y no más. Y le pregunté por qué. Dice, porque si hubiera sido que Dios quería que yo me lo sacara, hubiera sido en esa vez. Si no, ¿para qué tiento o para qué pruebo? No gasto mi dinero. Muy interesante, muy objetivo y verdad, ¿no? O sea, pero cuando uno va y dices, oye,
o el ejemplo que he puesto. Ayer precisamente una persona, padre, es que usted, una misa le digo, bueno, primero que nada no fui yo y fue Dios, así es que quítame de ese protagonismo. Pero bueno, decía, es que me sané. Y les decía, qué curioso, mi mamá está enferma, no se recupera. He orado por ella, voy los domingos, le doy la unción de los enfermos, le doy la comunión y no se recupera completamente. Pues no es algo que yo decía, este sí, ya este no. Simplemente es algo, si Dios, pues mi mami se me quebró el sábado en la noche, ya no aguanto. Le digo, mamá, bueno, pues vamos a ofrecerlo. Es cansado, y ya por su edad y todo, el hecho de que momentos llegue y dices, ¿qué más hago? Ya le llevé con un especialista, ya le llevé con otro especialista, ya le hicimos esto, ya le hicimos lo otro. Bueno, está en manos de Dios, en esa confianza, ¿no? En ese abandono. Pero es acercarnos a Dios sabiendo que Él puede reparar mi vida, incluso ese tiempo perdido, donde he desgastado mi tiempo en odio, en pecado, en sentirme bien, en el poder, en todas esas tonterías que el mundo nos atrapa. Y el segundo milagro incluso significa cómo el Señor puede devolver y reparar mi vida muerta por el pecado, mi vida muerta por el odio, y también me habla de que tiene el poder de darme la vida eterna. O sea, sí hizo el milagro de la resurrección, sí sanó a esta mujer, pero ¿qué me dice a mí? Eso es lo importante, ¿qué me dice a mí para aplicarlo en mi vida? Y algo muy interesante que pues les decía a mis hermanos, ¿no? Jesús no estaba en campaña política. No quiso, fácil hubiera sido, y está rodeado de tanta gente que lo estaban tocando, acompáñenme, voy a hacer un milagro para que crean en mí. No, dejó a toda la gente y ni siquiera se llevó a sus 12 discípulos, se llevó nada más a 3, y yo les decía de broma, a los menos chismosos. O sea, los que sí pueden guardar un secreto, claro, tiene otro significado, pero en este sentido, ¿no? Y llega, porque llegaron los criados, ¿no? De Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió. No tengas miedo, ten fe. Llegan y un chilladero y un grita, hey, no, ¿por qué están así? No está muerta, está dormida. Sí estaba muerta, pero Jesús estaba diciendo, tengo el poder incluso para despertarla. El caso es que no creyeron, sacó a todos, o sea, no estaba haciendo campaña política para que lo siguieran. Estaba él reconstruyendo, estaba él redimiendo, estaba él haciendo una opción concreta en una familia y lo sana. Y todavía les dice, hey, no digan nada a nadie, enérgicamente. Y recuerdo ese chiste que compartí también ayer, que les decía que un político se muere y se va al cielo. San Pedro se queda extrañado y dice, ¿cómo es que veniste? Si normalmente es difícil que políticos y personas de iglesia, así como que vayan al cielo, ¿no? Me refiero a veces a los que están más casados con el poder que con el servicio. Y bueno, dice, pues no sé, vamos a hacer lo siguiente. Vas a pasar 24 horas en el cielo y 24 horas en el infierno. Y ya tú decides, perfecto. 24 horas en el cielo, muy bonito, todo, oye, qué bonito. 24 horas en el infierno y dice, wow, campos de golf, albercas, mujeres hermosísimas, todas las personas de su partido político, amigos, bebida, alcohol, droga, todo así. Dices, wow, oye, esto es como yo me siento, como yo vivía. No, pues esto me gusta más. Y regresa con San Pedro y ¿sabes qué? Me quedo en el infierno, adelante. Y ya que regresa, está verdaderamente el infierno. Fuego, hornos, tormentos, sufrimiento, gritos aterradores, demonios. Y él se queda, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y le pregunta al demonio, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué está esto así? Y dice, es que ayer estábamos en campaña política. ¿Sí? Jesús no estaba en una campaña política. Jesús estaba reconstruyendo y está reconstruyendo nuestra vida. Queremos reconstruir México. Se vale. Pero tenemos que empezar con nuestra propia vida, con nuestra familia. Y entonces entenderemos lo que significa que llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, que era lo que es el texto del Evangelio, ¿no? O más bien, era lo que el Padre Rayito mencionaba. Sí, Marcos 3:13. Sí,
lo mencionaba el padre, pero aquí se refiere a cómo un joven quiere seguirlo, pero dice, no hagas eso. No se refiere a que fuera malo enterrarlo, sino él habla de la radicalidad del servicio, del seguimiento de él para ponernos a reparar, o sea, participar en la redención. Lo que me hace ser católico, lo que me hace tener una religión católica, es que tengo a Dios en primer lugar. Y tener a Dios en primer lugar no es para tenerlo de adorno, ni para que haga lo que yo quiero. Lo tengo en primer lugar para hacer lo que Él me pide. Y lo que Él me pide es luchar y salvar, y luchar por la salvación de las almas. Muy bien, equipo, muy bien. Muy bien, equipo, muy bien. Bien, pues gracias. Y pues una aventura, ¿verdad? Una aventura que no es eterna, porque la eternidad no es aquí, es inmanente, es en el tiempo, pero que nos lleva a lo trascendente, la vida eterna. Lo que está ahí por medio es la vida eterna, que ya leíamos también en Juan, capítulo 17, versículo 3. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Haciendo mención, ¿verdad?, también de uno de los protagonistas del final del comunismo, que permanece algunas situaciones que ya en su momento se decían, ¿verdad?, como Cuba, como Corea del Norte, como Venezuela, como el señor Evo Morales, allá en Bolivia, y algunos países por ahí que tienen este sistema de gobierno, pero que pues ahí está. Entonces estamos llamados a la trascendencia. El otro día yo les decía algo muy simpaticón. Digo, no somos de aquí, o sea, no somos de este planeta. Somos peregrinos, como dice el Papa San Juan Pablo II, somos peregrinos hacia la casa del Padre. Juan capítulo 14, versículo del 1 al 6, en la casa de mi Padre. Y esta palabra muy interesante que cita el Evangelio en Pilatos. Eres rey. Y entonces Jesús dice, sí, tú lo has dicho, soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Entonces hay algo con mayúscula, a lo cual estamos invitados y para lo cual trasciende todo. Trasciende tanto así que San Pablo llega a decir, todo lo considero como basura, con tal de ganar a Dios, ¿verdad? Ganar a Dios. Esto pues nos conlleva o nos lleva a una de las cosas muy importantes que está también en el Evangelio. Nos dice Javier Castellanos, todos buscamos ser felices, que sería la vida eterna, la plenitud de alegría, gozo y paz. Es paréntesis mío. Este deseo está detrás de cada una de nuestras decisiones durante el día y a lo largo de la vida. Por ejemplo, creemos que un buen trabajo nos hará más felices que uno que es el que paga poco por un esfuerzo enorme. O mejor aún, que un trabajo donde se está bien es mejor que uno donde se gana un salario alto a costa incluso de tu propia salud o del tiempo que debíamos dedicar a la familia. Bien, cada una de nuestras decisiones, recordémoslo, requiere de una renuncia. Cada una de nuestras decisiones requiere de una renuncia. Al elegir un trabajo o empezar un negocio, al hacer una compra o incluso al elegir el lugar de vacaciones, hay tantas otras opciones que dejamos de lado. Pues bien, Jesús pasa hoy por nuestra vida y nos presenta la oportunidad de ser sus discípulos. ¿Cuál es la condición? Dejarlo todo. Recuerdo mucho y se los compartí hace la hora anterior, de cuando escuché un comentario, una lección divina con Padre Jorge Doro Zárraga Martínez, aquí presente, de Lucas 14:26, en esas condiciones para seguir a Jesús. Dice, el que no es capaz de desprenderse total e inmediatamente de su padre, de su madre. La palabra que sintetiza este pensamiento es odiar, desprenderse total e inmediatamente a su padre, su madre, su esposa, su tierra, todo. Es más,
de sí mismo. Bien, a lo que se refiere nuestro hermano Castellanos, ¿verdad? Javier Castellanos, pues al tomar una decisión tengo que elegir, tengo que desprenderme de lo que no. Y Padre Jorge lo comenta algunas veces cuando hace en sus reflexiones, ¿cuántos novios tuviste? Le pregunta a una chica, ¿verdad? O ¿cuántas novias tuviste? Y todos quizás mejor partidos, ¿verdad? Unos excelentes, pero no podías estar con todos, tenías que entonces desprenderte de todos los demás. Y hay bien unas reflexiones muy bonitas a ese punto del matrimonio. Pero es verdad, aquí cuando decidimos por Cristo, nos lo hacemos ver esta mañana Madre Tere, a Sor Susana, que cumplen años, pues desprenderse de esa vocación existencial de ser mujer, esposa y madre y tirarse en esta aventura del seguimiento porque han sido llamadas. Y el Salmo 39, que es maravilloso, ¿verdad? La frase que pronuncian algunos profetas que fueron llamados, Samuel, por ejemplo: aquí estoy, Señor, ¿para qué me has llamado? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como cristianos sabemos que seguirle nos dará la felicidad más grande de todas, la felicidad más grande. Pero elegir esta opción, la mayor de todas, requiere una renuncia, la más radical de todas. Solo los valientes se atreven a este acto heroico de generosidad, darlo todo por el todo. La generosidad de un cristiano, sin embargo, es una generosidad alegre, o más bien es una alegría generosa, porque la prioridad está en lo que ganaremos, no en lo que estemos perdiendo. Sí, si se puede perder todas las riquezas, incluso el afecto de amigos, de parientes, pero ganamos a Cristo, quien da sentido a la vida, quien da sentido pues a todo. Así es de que Pablo dijo: todo lo tengo por basura, con tal de ganar, lo dijo más feo, por ganar a Cristo. Y ahí es donde estaremos y ahí es donde llegaremos. Muchísimas gracias, Padre Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y no nos abandonen. Si quieren que esto continúe, depende de ustedes con sus granitos de arena. Y recordar que Dios es amor y te ama. Gracias por tu atención. De Familia en Familia llega a su fin por esta ocasión. Te esperamos mañana a esta misma hora. Recuerda que Dios es amor y te ama. Bendecido, Señor, las familias, amén. Bendecido, Señor, la mía también.